Bienvenidos a Voces de Leyenda, el podcast donde las historias más misteriosas de México cobran vida entre susurros y ecos nocturnos. Somos sus anfitriones, Jimena y Diego. Hoy les traemos una leyenda que ha recorrido los pasillos de la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción. y que aún inquieta a quienes la escuchan. La historia de la monja de la catedral. Imaginemos el centro de la ciudad, envuelto en silencio. La catedral se alza majestuosa, iluminada apenas por luces tenues y tenebrosas, y la luna que acaricia sus muros de cantera. Dicen que cuando la ciudad duerme y el viento sopla entre las columnas, es posible escuchar pasos suaves en los corredores del templo. La leyenda de la monja de la catedral. La leyenda cuenta que hace muchos años vivía en el convento anexo a la catedral una joven monja llamada Beatriz. Era conocida por su devoción y belleza, pero también por guardar un secreto prohibido: el amor por un joven soldado francés, cuyo cuartel militar estaba cerca de ese lugar. Todos los días y a la misma hora, el joven pasaba en compañía de su tropa por la avenida principal frente al convento, y Beatriz siempre lo veía desde una ventana de su dormitorio. Un día, el soldado de nombre Fernando llega a las puertas del convento. Ayuda, ayuda. Le decía a la monja, porque el ejército mexicano los había emboscado, y entre el intercambio de disparos había salido herido. En ese momento, al ver la desesperada situación del combatiente francés, Beatriz decide darle asilo por un par de días mientras recupera su estado de salud. Con el paso de los días, Beatriz y Fernando se enamoraron uno del otro. Poco después, el soldado tuvo que retirarse, ya que era el fin de la consumación de la intervención francesa, no sin antes despedirse tristemente de su amada, a quien le prometió regresar algún día. Mientras su tropa buscaba un lugar en donde esconderse, el ejército mexicano dio con su paradero. Y al final, fusilaron a todos los soldados, entre ellos Fernando. Beatriz no sabía qué había pasado con su enamorado, ya que tenía meses desde su partida. En ningún momento ella perdió las esperanzas, y todos los días iba hasta el campanario de la catedral del pueblo a esperar el regreso de Fernando. Lamentablemente, sucedió algo trágico. Una mañana, mientras el sacerdote abría la puerta principal, se percató del cuerpo de una mujer que yacía sin vida. Al parecer, había caído desde el campanario desde una altura de más de 30 metros. Días después se descubrió la identidad de la víctima, Beatriz, a quien seguramente esperaba a su enamorado. Desde ese entonces, algunos habitantes que caminaban por la catedral aseguraban ver todas las noches la silueta de una mujer vestida de hábito blanco, caminando lentamente por los pasillos en el campanario. ¿Será la difunta Beatriz que sigue esperando a su amado? Unos cuentan que han sentido una brisa helada, y hay quienes afirman que en noches de luna llena se escucha a la monja llamando a su amado. El misterio continúa. ¿Es acaso la monja de la catedral una aparición real? ¿O solo la sombra de un amor prohibido que no logra apagarse? Nadie lo sabe con certeza. Pero cada vez que la luna brilla sobre la catedral y se envuelve en el silencio, muchos prefieren no pasar frente a la catedral por miedo a escuchar o percibir a la monja que sigue en espera de su enamorado Fernando. Esta fue la leyenda de la monja de la catedral. Gracias por acompañarnos esta noche en Voces de Leyenda.
Recuerda que las piedras guardan secretos y las almas enamoradas, aunque condenadas, siguen buscando su final feliz. ¿Te atreves a visitar la catedral y descubrir si la leyenda es verdad? Nos despedimos, Jimena y Diego.